Mi esposa dijo que su amigo estuvo aquí antes que yo y estará aquí después de que me haya ido, así que le serví los papeles de divorcio en bandeja de plata. Hola, Reddit. Jamás pensé que llegaría el día en que compartiría el colapso de mi vida aquí. Pero bueno, aquí estoy. Tengo 34 años, soy hombre, y estuve casado con Renata, de 31, durante casi 5 años. La conocí en una fiesta de Halloween organizada por un amigo en 2018. En ese entonces yo apenas estaba labrando mi camino profesional. Nací y crecí en Michigan. Mi padre trabajó durante casi 2 décadas en la planta de General Motors, hasta que lo despidieron en 2008. Vi cómo mis padres lo perdieron todo, la casa, los ahorros, la estabilidad emocional. Mi padre no pudo con la carga. Cayó en una profunda depresión y su salud se deterioró tan rápido que terminaron consumiendo lo poco que les quedaba. Mi madre, enfermera, empezó a hacer dobles turnos en el hospital, trabajando más de 60 horas semanales solo para que no nos cortaran la luz. Me juré que jamás permitiría caer en una situación financiera tan frágil. Me esforcé al máximo en la universidad estatal, estudiando con becas y préstamos. Me gradué en kinesiología y luego cursé el doctorado en fisioterapia. Para poder sostenerme, trabajaba de noche en un gimnasio 24 horas, limpiando máquinas por apenas $9.25 la hora. A las 3 de la mañana, aspiraba el suelo mientras repasaba tarjetas de anatomía. A pesar de todo, logré graduarme con honores. Mis padres no pudieron asistir a la ceremonia por falta de dinero, así que les mandé el programa y los cordones de honor por correo. Mamá los enmarcó. Empecé mi carrera profesional en una clínica de rehabilitación, ganando $65,000 al año. Durante 3 años trabajé 60 horas semanales sin descanso, pagando cada centavo de mis deudas estudiantiles. Vivía en un estudio diminuto, con muebles usados y un colchón en el piso. Anotaba cada gasto en una planilla de Excel. Mis amigos me tildaban de maniático por eso. Mientras ellos salían de bares, yo calculaba escenarios de interés compuesto y ajustaba mis aportes al 401k. A los 27, pese a seguir endeudado, logré ahorrar lo suficiente para proponerle a 2 colegas, Tomás y Paula, abrir juntos una clínica privada de fisioterapia. Cada uno aportó $40,000 y conseguimos un préstamo de la SBA por $250,000. Encontramos un local con renta accesible y lo convertimos en consultorio. El primer año fue brutal, jornadas de 12 horas, alternando entre atender pacientes y hacer tareas administrativas, cobrando lo justo para sobrevivir. Nos turnábamos para dormir en el sofá de la oficina durante los turnos de 16 horas. Comíamos ramen y barritas de proteína. En los ratos libres, llamábamos a aseguradoras para preguntar por estados de cobertura. Ese primer año fue tan duro que la novia de Tomás lo dejó, le dijo que no había firmado para salir con un fantasma. Paula logró conservar a su marido, aunque casi a fuerza de gritos y discusiones. Yo estaba soltero, lo cual terminó siendo una ventaja. No decepcionaba a nadie más que a mí mismo. Nos especializamos en medicina deportiva y rehabilitación postquirúrgica, lo que nos dio una ventaja competitiva. Visitábamos consultorios ortopédicos, llevábamos almuerzos al personal y generábamos buenos resultados, así que creamos una sólida red de referidos. Yo asumía los casos más complejos de rodilla y hombro, lo que me fue ganando una reputación que atrajo atletas de 3 condados. 5 años después, teníamos 2 sedes, 12 empleados y facturábamos unos $950,000 anuales entre los 3. No vivo rodeado de lujos, pero ya no me estreso cuando llega el impuesto a la propiedad. Tengo $480,000 en cuentas de retiro, un fondo de emergencia equivalente a 6 meses y, en el último trimestre, alcancé por fin un patrimonio de 7 cifras. Cambié mi auto por un Lexus certificado, usado, no el más nuevo, pero lo compré un 12% por debajo del precio de mercado, con financiamiento previamente asegurado y dispuesto a irme si no aceptaban. Renata trabajaba como representante de ventas farmacéuticas en MK y ganaba unos $125,000 en comisiones. Siempre impecable, parecía lista para una sesión de fotos más que para entrar a una clínica. Cuando nos conocimos, vivía en un departamento apretado con 2 compañeras y arrastraba $62,000 en préstamos estudiantiles. Desde el primer día esperaba que yo cubriera todos los gastos. Total, tú ganas más que yo, me decía. Descubrí que pagaba $400 mensuales por un Audi nuevo y que destinaba unos $300 al mes a uñas, peluquería y ropa que claramente no podía costear. Su puntaje crediticio era un desastre, 629, con múltiples pagos atrasados. Su plan financiero se basaba en confiar en que el próximo bono sería mayor. Aún así, la ayudé a refinanciar su deuda, bajando la tasa del 7,5% al 4,2%. Le enseñé sobre inversiones y la apoyé en cada paso hasta que consiguió un auto de empresa y resultados decentes. A pesar de mis consejos, aún arrastra unos $42,000 en préstamos estudiantiles porque solo paga el mínimo. ¿Para qué apurarse?, decía. Siempre van a estar ahí. Hace 2 años,
compramos una casa en los suburbios de Detroit. Tenía 260 metros cuadrados, sótanos sin terminar, garaje para 2 autos, fachada de ladrillo, techo nuevo y cocina recién renovada. Mejoras prácticas, no solo estéticas. Puse el 75% de los $65,000 de la seña, pero ambos figuramos en la escritura. El impuesto a la propiedad era de $7,200 al año, y la hipoteca, de $2,300 mensuales con una tasa fija del 4,1% a 30 años. Yo quería un préstamo a 15 años para ahorrar $12,000 en intereses. Ella insistió en 1 a 30 años por flexibilidad. Calculé que esa flexibilidad costaría más de $2,800 adicionales al año. Le mostré la tabla de amortización, y solo puso los ojos en blanco. No teníamos hijos, pero ella había empezado a presionarme con la idea, lo cual implicaba que dejaría de trabajar al menos un año. Podíamos afrontarlo económicamente, pero cambiaría por completo nuestro estilo de vida. Nuestra boda fue decente. Ella quería una celebración de $35,000. Acordamos un punto medio, gastamos $22,000. Yo puse $18,000. Sus padres aportaron $4,000 y se pavonearon como si lo hubieran financiado todo. Durante el brindis, se adjudicaron hasta el mérito del bar libre. El mismo bar que yo negocié y pagué. En la cena de ensayo, su padre me acorraló, medio borracho, para decirme lo afortunado que era por casarme con su hija, mientras yo escribía cheques a proveedores que él no podía cubrir. Todos sus amigos parecían bastante normales, incluido Diego, un compañero de universidad que dio un pequeño discurso en la recepción. Lo había visto un par de veces en reuniones grupales. Era el típico financiero con demasiado gel en el cabello y la costumbre de presumir de su empresa y sus clientes. Siempre vestía camisetas Viñes con ballenitas, y hablaba de su casa de verano en los Hamptons como si fuera el dueño, cuando en realidad la compartía con otros 8 tipos, de esos que compran anteojos caros pero no aportan al 401k como deberían. Vivía en Chicago, así que lo veíamos 1 o 2 veces al año, cuando venía de visita o si viajábamos nosotros. Renata lo mencionaba ocasionalmente, pero nada que me hiciera sospechar. Solo una amistad más. Le mandaba memes sobre ventas farmacéuticas y ella se reía más de lo que merecían. Nuestra relación tenía los altibajos normales, pero nos sentíamos estables. Teníamos nuestras rutinas, amigos en común y planes a futuro. Yo concentrado en hacer crecer la clínica, ella subiendo peldaños en la escalera corporativa de Merck. Durante años, Renata y yo hablamos sobre formar una familia, pero siempre dejamos claro que eso sería una vez alcanzados ciertos objetivos financieros. Uno en particular, ahorrar $50,000 para cubrir cualquier eventualidad durante una futura licencia por maternidad y los gastos iniciales de cuidado infantil. Teníamos todo cuidadosamente planeado. 8 meses atrás, Diego, un viejo conocido, anunció que se mudaría a nuestra ciudad por una oportunidad laboral. Trabajaba en el área financiera de una empresa de ropa deportiva y podía hacerlo desde cualquier lugar, pero eligió Detroit. De todos los sitios posibles, tuvo que venir aquí. Renata se mostró entusiasmada. Al principio todo parecía inofensivo. Lo invitamos a cenar para darle la bienvenida. Le presenté algunos contactos de negocios locales, le ayudé a encontrar un departamento decente en Corktown y hasta lo conecté con mi agente inmobiliario. Parecía agradecido, y en ese momento pensé que tenerlo cerca podía ser bueno para Renata. Ella solía decir que le hacía falta tener amistades más cercanas en la ciudad. Lo que no imaginaba era que esa amistad ya estaba consolidada, solo que yo no lo sabía. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron los mensajes de texto de Diego justo en medio de nuestras noches de cita. Después, Renata comenzó a cancelar nuestros planes de fin de semana porque Diego estaba pasando un mal momento y necesitaba apoyo. En menos de 2 meses, ya venía a casa 2 veces por semana a cenar, y yo era quien pagaba y ayudaba a preparar todo. Pero no me dejaban elegir el menú porque a Diego no le gustaba la comida picante. El tipo opinaba sobre todo, desde cómo cargar el lavavajillas hasta en qué deberíamos invertir. Los NFTs son el futuro, amigo, decía. Un amigo mío ganó 6 cifras con arte digital. Mientras tanto, su fondo de retiro seguramente estaba inflado un 80% por acciones tecnológicas y otro 20% por criptomonedas absurdas. Cuando le comenté a Renata que parecía que Diego estaba demasiado presente, puso los ojos en blanco. Está adaptándose, no conoce a nadie más aquí. Deja de ser tan controlador, me respondió. Decidí no insistir. Pensé que sería algo pasajero. Pero lo pasajero se volvió permanente rápidamente. Cada vez que proponía salir en pareja, Renata invitaba a Diego sin consultarme. Está muy deprimido por el trabajo, decía. Si insistía, se molestaba. ¿Sabes cuánto valoro la lealtad? Lo conozco desde la universidad. Estás actuando como un niño. Luego llegaron los mensajes ocultos. Ella inclinaba el teléfono para escribirle o salía al patio para atender sus llamadas. No era algo sexual. Lo comprobé revisando los registros. Era una comunicación constante, sin pausa. Mientras yo trabajaba en informes médicos en la mesa de la cocina,
Ella reía con algo que Diego le había enviado. Conversaciones de horas, a pocos metros de mí. Lo que yo hacía apenas merecía un asentimiento cortés, pero una broma mediocre de él la hacía llorar de la risa. Un día llegué con excelentes noticias sobre el avance de nuestra clínica. Me respondió sin siquiera mirarme: «Qué bien, cariño», mientras escribía en su celular. Pero bastó con que Diego le dijera que había conseguido un nuevo cliente para que se iluminara como si fuera Navidad en Times Square. Una noche teníamos que asistir juntos a la inauguración de mi nueva oficina, un logro enorme en lo profesional. Invertimos $85.000 en equipamiento, contratamos a 3 personas nuevas y lanzábamos un programa especializado en rehabilitación que podía duplicar nuestros ingresos. Los noticieros locales cubrirían el evento, y mis socios llevarían a sus esposas. Me puse mi mejor traje, preparado para hablar con periodistas e inversores. 20 minutos antes de salir, Diego llamó con una de emergencia de plomería en su departamento. Renata decidió no asistir al evento para ayudarlo a contactar al propietario. «No conoce a nadie más», insistió mientras agarraba sus llaves. «Además, no me necesitas ahí, solo van a estar hablando de cosas de médicos». Asistí solo, mintiendo a todos con una supuesta emergencia familiar. Paula, mi socia, me lanzó una mirada que lo decía todo, aunque no me cuestionó frente a los clientes. Después descubrí que el famoso problema era una canilla que goteaba. Un adulto de 33 años, con salario de 6 cifras, incapaz de cerrar la válvula de agua. O más bien, un tipo que no soportaba pasar una noche sin ser el centro de atención de Renata. La dinámica era evidente: Diego se entrometía y Renata lo defendía ciegamente. Cuando lo mencionaba, me decía que estaba exagerando. «Solo es un amigo que necesita apoyo». Con el tiempo, sus argumentos cambiaron. «Está lidiando con cosas que tú no entenderías». Después fue: «Tú tienes tus amigos del trabajo. Yo también puedo tener los míos. Y por último, tal vez si fueras más interesante, no pasaría tanto tiempo con Diego». Esa última frase me destrozó. Llevábamos 5 años construyendo una vida, un negocio, un futuro juntos. ¿Y ahora resulta que no soy lo bastante interesante en comparación con un financista dramático? Encima, noté en el resumen de la tarjeta de crédito que Renata le pagaba el almuerzo a Diego 2 o 3 veces por semana. No eran cifras grandes, entre $15 y $20 cada vez, pero al mes sumaban casi $250. Le mencioné el gasto y me dijo que era una inversión en contactos, porque Diego conocía a gente de empresas con las que MC quería trabajar. Hice cuentas rápidas. Eran $3.000 al año, casi la mitad de lo que aportábamos a su plan de retiro. Estaba literalmente invirtiendo más en almuerzos con Diego que en su propio futuro financiero. Paula lo notó en la fiesta navideña de la clínica. Diego acaparaba cada conversación en la que Renata participaba, se colocaba entre nosotros cuando podía y tenía la costumbre de tocarle el codo o la espalda al hablar con otros invitados. No era necesariamente inapropiado, pero sí excesivo. «Ese tipo se esfuerza demasiado», me dijo Paula. «Está todo bien en casa». No supe qué responder. Cambié de tema. Empecé a notar comportamientos que antes había ignorado. Cada vez que lograba algo importante, como cerrar un contrato con una aseguradora o salir en una revista de fisioterapia, Renata lo minimizaba con un «está bien, cariño», y luego me contaba que Diego había conseguido una reunión con el CFO de Under Armour. Siempre la comparación, siempre yo quedando por debajo. Para Navidad, Renata le compró a Diego una campera de Patagonia de $300, con nuestra cuenta compartida. Cuando le pregunté por qué, respondió: «Ha tenido un año difícil». ¿Difícil? Porque nada dice «año complicado» como mudarte por gusto y tener un empleo bien remunerado. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba atrapado en una relación emocional unilateral que yo nunca acepté. Todo estalló en una fiesta que organizamos en casa para médicos potenciales que podrían derivarme pacientes y colegas de la empresa de Renata. Claro, también Diego. Pasé 2 días preparando todo, mariné costillas de un carnicero local, preparé la ensalada de papa con la receta secreta de mi abuela, que siempre genera elogios, decoré el patio con luces y un sistema de sonido decente. No era solo una reunión social, era una estrategia. 2 de los invitados eran traumatólogos con potencial de enviarme pacientes que representarían $200.000 al año. La noche marchaba perfecta. Comida excelente, buena conversación, el clima otoñal justo. Un médico mencionó unas nuevas regulaciones sanitarias que afectarían los reembolsos, y entonces Diego y yo empezamos a discutir sobre eso. No con agresividad, sino desde posturas opuestas. Pero en cada intervención, Diego lanzaba una sonrisa condescendiente hacia Renata, como diciéndole: «¿Ves lo que dice este tipo?». Y entonces soltó el comentario que me hizo hervir por dentro, que los fisioterapeutas solo eran médicos frustrados que no pudieron con la carrera de verdad. Llegó un punto en el que supe que ya no podía seguir permitiéndolo. No había pasado 7 años de mi vida estudiando sin descanso, construyendo desde cero una clínica exitosa ni atendido a miles de pacientes para que alguien viniera a menospreciarme en mi propia casa. «Diego», le dije,
Podemos tener opiniones distintas sin necesidad de ser irrespetuosos. Aquí todos somos profesionales. Su cara enrojeció. Miró directamente a Renata y soltó con indignación. ¿Vas a dejar que me hable así? Antes de que ella respondiera, intervine sin titubear. Te estoy hablando a ti, no a través de mi esposa. Y lo único que pido es respeto básico en mi hogar. Diego tenía un vaso de bourbon en la mano. Sonrió con sorna. Tú no entiendes nada. Nunca lo has hecho. Renata lo sabe, solo que es demasiado buena como para decírtelo en la cara. Lo miré sin moverme, esperando que Renata hiciera algo para calmar la situación o al menos no agravarla. Pero su reacción me dejó helado. En lugar de ponerle un alto, lo miró con una mezcla de preocupación y miedo, como si no quisiera incomodarlo. Diego, no fue su intención, dijo ella, casi suplicante. No, si fue mi intención, respondí con tranquilidad. Podemos estar en desacuerdo sin faltarnos el respeto. No es tan complicado. El silencio se apoderó del patio. Tomás, un amigo de toda la vida, me lanzó una mirada con los ojos bien abiertos, como preguntando, ¿qué está pasando? El doctor Wilson, un cirujano que nos refiere pacientes y representa ingresos importantes para la clínica, alzó las cejas sorprendido. Diego dejó su vaso sobre la mesa, exagerando cada movimiento. Creo que me voy. Llámame después, Renata. Atravesó la casa y salió dando un portazo que resonó por todo el pasillo. Renata corrió tras él. Desde la cocina pude escuchar sus voces, pero no las palabras exactas. Cuando regresó, intentó fingir que todo estaba bien. Forzó una sonrisa y trató de retomar la conversación con los demás invitados, pero el ambiente ya estaba dañado. La tensión se quedó flotando como una nube pesada. Pasada la medianoche, cuando los últimos invitados se marcharon, estaba limpiando en la cocina cuando Renata se acercó, con los brazos cruzados y los ojos llenos de reproche. Tienes que disculparte con Diego, me soltó, con un tono más frío que molesto. Cerré el lavavajillas con calma y me di vuelta para mirarla de frente. ¿Disculparme? ¿Por qué? Lo humillaste delante de todos. Lo mínimo es una disculpa, insistió. Fue él quien fue condescendiente, en nuestra casa, con nuestros amigos y colegas. Si alguien debe disculparse, es él. Ella negó con la cabeza. No entiendes, Diego no sabe manejar los conflictos. Es muy sensible. Y yo no tolero la falta de respeto en mi propio hogar, repliqué. Hice una pausa. Algo me venía molestando desde hacía tiempo y necesitaba decirlo. ¿Alguna vez te has preguntado si tu mejor amigo tiene un problema conmigo? Eso no es cierto, respondió, evitando mi mirada. Solo es protector. ¿Protector? Soy tu esposo, no una amenaza. Y tú eres una mujer adulta. No necesitas a nadie que te cuide de una conversación durante una cena. Ella cambió el peso de una pierna a la otra. Se notaba incómoda. Esto es muy simple. O te disculpas con Diego o las cosas entre nosotros van a complicarse. La miré largo rato, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Un ultimátum por una discusión con su amigo? Entonces vino el golpe final. Diego ha estado en mi vida mucho antes que tú, y siempre va a estar ahí. Y para serte sincera, ahora mismo él es más importante para mí que tú. Ese momento fue revelador. Por primera vez vi nuestro matrimonio tal como era para ella, una red de seguridad financiera, un plan B, no una verdadera sociedad. No grité, no discutí, solo la observé unos segundos y me retiré al dormitorio. Cerré la puerta, encendí la laptop y comencé a documentarlo todo: fechas, incidentes con Diego, registros financieros. Saqué capturas de pantalla de nuestras cuentas conjuntas y empecé a organizar un inventario de bienes. No dormí esa noche, solo planeé, calculé, trazaba estrategias. A la mañana siguiente, Renata intentó hablar conmigo. Se quedó en la puerta del dormitorio, con expresión de confusión. Yo seguía trabajando desde la cama. Estás exagerando, dijo. No respondí. Me vestí, agarré la laptop y pasé por la cocina sin mirarla. Seguía en pijama. Tenía el maquillaje de la noche anterior corrido bajo los ojos. Me miró sin comprender, como si no supiera que sus palabras podían tener consecuencias. En el trabajo llamé a Tony, el asesor financiero que nos había ayudado a poner en marcha la clínica. Necesito proteger mis bienes, le dije. Él lo entendió de inmediato. Su consejo fue claro: documentar todo, actuar con rapidez y pensar con frialdad. Me recomendó a un contador forense para que me ayudara a separar lo que era mío de lo que compartíamos. Para la tarde ya tenía un plan de 3 fases y una lista de profesionales para contactar. Tony incluso pagó la cuenta del café. Considéralo un gesto profesional, dijo. No te merecías esto, pero lo estás manejando bien. Ese mismo día abrí una nueva cuenta en otro banco, distinto al que compartíamos. Transferí ahí mi última ganancia, un cheque de $38,000 que aún no había sido depositado. Lo gané luego de que comenzó nuestra separación emocional, pero lo anoté como ingreso conyugal por si había que dividirlo luego. No escondí dinero, solo aseguré liquidez. También moví $5,000 de mis ahorros personales, previos al matrimonio, para cubrir posibles gastos legales. Después llamé a mi abogado,
Chris, nos reunimos antes de que él entrara a una audiencia. No voy a iniciar un divorcio aún, le aclaré. Solo quiero saber mi situación legal si llegamos a ese punto. Chris me explicó las leyes de distribución equitativa en Michigan y me dio una lista de documentos a reunir. Ser precavido no es paranoia, es sensatez. Descargué todos los estados financieros de los últimos 36 meses, clasifiqué las compras importantes y de dónde se pagaron. Hice copias de la escritura de la casa, del crédito hipotecario y de nuestras pólizas de seguro. Tomé fotos de los objetos de valor que me pertenecían antes del matrimonio. Esa noche, al regresar, Renata me estaba esperando. Tenemos que hablar sobre lo de anoche, dijo. Ya escuché todo lo que necesitaba. Tus prioridades están claras. Estás exagerando, insistió. Diego estaba molesto. La gente dice cosas sin pensar cuando está enojada. Justamente ahí es cuando dicen lo que realmente piensan. Cuando el filtro desaparece. ¿Así que todo se acaba por un solo comentario? Sí. Respondí sin dudar. Durante las siguientes semanas, reconstruí mi rutina. Me levantaba a las 5 de la madrugada, iba al gimnasio, trabajaba hasta tarde. Los fines de semana los dedicaba a reencontrarme con amigos que había dejado de lado. Estaba presente físicamente en casa, pero emocionalmente ya no. La actividad física y la distancia emocional me hicieron bien. Bajé los 10 kilos que había ganado durante el matrimonio. Dormía mejor. Cada día registraba cuando Renata elegía a Diego por encima de mí o de nuestra relación. Tenía una planilla con las veces que volvía tarde o los mensajes que Diego le enviaba en momentos que solían ser solo nuestros. El archivo se volvió casi terapéutico. Cada línea era una razón más para seguir adelante con mi decisión. Renata notó el cambio. Al principio trató de recuperarme con lágrimas y disculpas poco sinceras. No quise decir eso, me decía. Estás malinterpretando. Cuando eso no funcionó, llegó el enojo. Me estás castigando. Esto es abuso emocional. Respondía con calma y sin emociones. Me estaba adaptando a las nuevas reglas de nuestra relación. Ella había tomado su decisión, y yo estaba tomando la mía. Lo que antes me hería, ahora se había convertido en una especie de experimento psicológico. Las tácticas de manipulación de Renata, antes tan efectivas, ya no surtían efecto. Sus lágrimas cuando quería atención, su silencio calculado cuando deseaba que la persiguiera, o su repentino interés sexual cuando notaba que me alejaba. Nada de eso funcionaba ya. Durante ese periodo, empecé a reunirme discretamente con un agente inmobiliario para obtener una valoración precisa de la casa. El valor de las propiedades en nuestro vecindario había subido un 18% desde que la compramos, lo que nos daba una ganancia de alrededor de $95.000. Mi aporte representaba unos $70.000, entre el pago inicial y las cuotas del préstamo hipotecario. El agente también me dio comparativas con propiedades similares, lo que nos permitiría establecer un valor justo de mercado sin necesidad de una tasación formal. Eso nos ahorraría unos $500 en caso de divorcio. Fue en medio de ese proceso que descubrí que Renata había abierto una tarjeta de crédito a escondidas 4 meses atrás. Las facturas llegaban a su correo del trabajo, no al domicilio. Me enteré solo porque llegó una notificación de cobro a la casa cuando se atrasó con un pago. Probablemente lo olvidó entre todas sus demás deudas. Había acumulado más de $8.300 en gastos, entre ellos cenas lujosas con Diego, un viaje de fin de semana a Chicago para supuestamente hacer contactos, y un reloj de $1.200 que le regaló por su cumpleaños. Guardé copias digitales de todo. Documenté cada gasto no autorizado como posible evidencia de disipación de bienes conyugales. Porque regalarle un reloj de lujo a tu amante con dinero compartido no solo es vulgar, también es legalmente relevante. Mientras tanto, me enfoqué más en el trabajo. Comenzaba antes que todos y era el último en salir. Tomaba los casos más desafiantes, los que me estimulaban intelectualmente. Investigué protocolos avanzados que antes no había podido implementar por falta de tiempo. Mi carrera volvió a ser mi prioridad. A medida que me desvinculaba emocionalmente del matrimonio, mis logros profesionales se multiplicaban. Nuestra clínica cerró un contrato con el departamento atlético de la universidad local que incrementaría nuestros ingresos anuales en un 25%. Contraté a una fisioterapeuta especializada en terapia de manos, lo que atrajo a una nueva clientela. Incluso exploramos abrir una sucursal en Ann Arbor, una zona con mayor nivel socioeconómico y mejores tasas de recuperación, ideal para tratamientos prolongados. Durante este proceso comencé a trabajar más de cerca con Paula, nuestra administradora. Inteligente, eficiente y muy respetuosa con mis límites. Nunca traspasamos lo profesional, pero valoraba profundamente su compromiso y ética. Estaba con nosotros casi desde el inicio y fue quien optimizó todo el sistema de facturación, lo que aumentó en un 15% la recuperación de pagos por seguros médicos. En casa, la frustración de Renata iba en aumento al notar que ya no caía en sus viejos juegos. Empezó a pasar más tiempo con Diego. Muchas noches ni siquiera regresaba. Yo no preguntaba, me era indiferente. De vez en cuando intentaba revivir mi interés con estrategias conocidas. Se paseaba en lencería como antes, me proponía escapadas a lugares que solíamos disfrutar, incluso intentó prepararme mi plato favorito. Pero yo mantenía la cortesía sin ceder la cercanía. Dormíamos en la misma cama, sí,
pero sin contacto físico. Seguía cumpliendo con mis aportes económicos comunes, pero suspendí cualquier gasto discrecional hacia ella. Nada de regalos espontáneos ni entradas sorpresa para conciertos. Una noche, invité a Paula y a Tomás, compañero de la clínica, a cenar para hablar de los planes de expansión. Distribuimos documentos en el comedor, discutimos estrategias y disfrutamos la comida que ya tenía preparada. Se sentía bien usar mi casa otra vez con un propósito productivo. Estábamos analizando opciones de financiamiento para la nueva sede cuando Renata entró. No esperaba vernos allí. No sabía que teníamos visita, dijo, clavando la vista en Paula. La comida está excelente. No sabía que cocinabas así, agregó Paula, sonriendo con cortesía. Todavía queda bastante si tienes hambre, le ofrecí a Renata, aunque sabía que no se uniría. Murmuró que ya había comido y subió. La escuché moviéndose por la planta alta, probablemente enviándole mensajes a Diego sobre la mujer sentada en nuestra mesa. Después de que se fueron, Renata bajó furiosa. ¿De verdad? ¿Invitarla a nuestra casa? Paula y Tomás son mis socios. Esta casa también es mía. No te hagas el tonto. Vi cómo te miraba. Casi me río. ¿Tú me estás acusando de tener algo inapropiado con una compañera? Qué curioso viniendo de alguien que prioriza a su amante por encima de su esposo. Eso es diferente y lo sabes. ¿Diferente? Porque desde donde yo lo veo, tú elegiste a Diego en lugar de a mí. Lo dejaste claro. Yo solo me estoy adaptando. ¿Así que esto es venganza? No, Renata. Esto es simplemente seguir adelante. Me miró con ojos entrecerrados. ¿Sabes qué? Olvídalo. Voy a salir. Disfruta, respondí. Tomó sus llaves y su cartera, y azotó la puerta al salir. Sabía perfectamente a dónde iba, al apartamento de Diego, su verdadera prioridad. Mientras tanto, continué blindando mis finanzas. Abrí cuentas separadas y empecé a documentar todo lo que demostrara que ya vivíamos vidas separadas. Antes de iniciar cualquier procedimiento legal, cambié el beneficiario de mi seguro de vida. Renata quedó fuera y mi hermana entró en su lugar. Eliminé su nombre de mi seguro de responsabilidad profesional y ajusté la distribución de mis fondos de jubilación para minimizar lo que pudiera considerarse propiedad conyugal. Cada semana, la distancia entre nosotros se hacía más notoria. Éramos simples compañeros de casa, dos extraños compartiendo una hipoteca. A veces, al llegar, encontraba señales de que ella había estado allí, platos en el fregadero, correspondencia abierta. Pero la mayoría del tiempo, estaba fuera, presumiblemente con Diego. Empecé a buscar un departamento en el centro. Quería algo industrial, techos altos, buena luz natural y cerca de los restaurantes junto al río. El tipo de lugar que siempre soñé. Encontré uno de 140 metros cuadrados, con ladrillo a la vista, cocina renovada y estacionamiento privado. Un cliente me conectó con el vendedor, que necesitaba cerrar rápido. Guardé esa carta para el momento adecuado. Un martes, entre pacientes, recibí un mensaje de Tomás. Despidieron a Diego. Me lo contó el esposo de Lindsay, que trabaja en el mismo edificio. No respondí de inmediato. Luego confirmé la información a través de un contacto en LinkedIn que trabajaba en esa empresa. Al parecer, lo echaron por bajo rendimiento. Probablemente por pasar más tiempo calmando las emociones de mi esposa que haciendo su trabajo. 3 semanas después, tras otra discusión por mi supuesta falta de afecto, Renata no volvió a casa. Cerca de la medianoche, me mandó un mensaje: estoy en lo de Diego. No me esperes despierto. No respondí. Al día siguiente, llamé a mi abogado. Ya es hora, le dije. Durante las siguientes 48 horas, me moví rápido. Trasladé mis pertenencias personales a un depósito que había alquilado un mes atrás. Cosas pequeñas, libros, ropa de invierno, los cuchillos de cocina que compré antes del matrimonio, fotos familiares, recuerdos de la universidad. Todo lo importante para mí pero que no se notaría de inmediato. Vacié nuestra cuenta conjunta hasta la mitad exacta, $11.800. Dejé su parte intacta. Después de liquidar por completo nuestras tarjetas de crédito conjuntas, procedí a cancelarlas. También envié cartas certificadas a todas las compañías de servicios a nuestro nombre, solicitando que me retiraran de las cuentas. Redirigí mi correspondencia a un apartado postal que había preparado semanas antes. Coordiné una reunión con un cerrajero, conocido de la clínica, y obtuve copias de las llaves de la caja fuerte donde guardábamos nuestros documentos importantes. No lo hice para llevarme nada, sino para asegurarme de tener acceso en caso necesario. 2 días después, Renata volvió a casa para recoger ropa. Yo estaba en la cocina, sentado frente a la mesa con una serie de carpetas perfectamente ordenadas. Le dije con voz calmada: tenemos que hablar. ¿Ahora sí quieres hablar? Resopló, rodando los ojos, como si las semanas de silencio fueran irrelevantes. Deslicé una carpeta manila sobre la mesa. Papeles de divorcio. Mis condiciones son razonables. Te quedas con la casa si logras refinanciarla a tu nombre y compras mi parte del capital. Dividimos los ahorros a partes iguales. Yo mantengo mis intereses comerciales. Vos conservas tu plan 401k y las opciones de acciones. No hay pensión. Cada quien sigue su camino. Es así de simple. El color se le fue del rostro. Miró los papeles como si le fueran a morder los dedos. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Completamente
Completamente. Mi abogado los presentará la próxima semana si no los objetas. ¿Pero por qué ahora? ¿Y por qué no? Ya tomaste tu decisión. Te quedas con Diego. Yo sigo adelante. Es por Paula, ¿verdad? ¿Te vas con ella? Su voz se quebró. No, Renata, me voy porque vos te fuiste primero. Solo que todavía no habías empacado tus cosas. Se dejó caer en una silla, como si recién ahí le cayera el peso de la realidad. ¿Y qué se supone que haga? ¿La hipoteca? ¿Nuestros planes? Ya no somos un equipo, respondí sin alterarme. Las piezas del ajedrez se movieron. Ahora juega tu propia partida. No puedo creer lo frío que estás siendo. Aprendí de la mejor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que ibas a luchar por nosotros. Lo hice, pero vos elegiste a Diego. Ahora me elijo a mí. Se marchó con los papeles sin firmarlos. Pero no me afectó. Ya había puesto en marcha todo. Había pasado varias noches fuera de casa, y gracias a sus propios mensajes había dejado un rastro claro de abandono. Emocionalmente, estaba demasiado atada a Diego como para pensar con claridad en una estrategia legal. 3 días después, recibí un mensaje: Diego vuelve a Chicago. Le ofrecieron un mejor trabajo. No respondí, solo anoté la fecha y hora en mi documentación. Otro indicio que confirmaba lo que ya sabía: Diego no se mudó por ella. La utilizó como consuelo temporal hasta encontrar algo mejor. Probablemente llevaba semanas entrevistándose en Chicago. Mi abogado confirmó que el nombre de Diego apareció 437 veces en nuestros registros telefónicos en los últimos 6 meses. Le había llamado o escrito todos los días, muchas veces más de una vez, incluso durante nuestra cena de aniversario y cuando estuve hospitalizado por una pequeña intervención. La evidencia de abandono emocional era abrumadora. Aunque en Michigan ese tipo de comportamiento no se considera causal para compensaciones adicionales, el patrón era innegable. Habíamos identificado 3 testigos clave que podían declarar sobre la conducta de Renata: mi socia Paula, un amigo en común que presenció cómo Renata priorizaba a Diego en distintos eventos sociales, y sorprendentemente, su propia prima, quien se comunicó conmigo tras enterarse de la separación. Una semana más tarde, apareció en la clínica. Lauren la interceptó en la sala de espera. Desde la ventana de mi oficina observé cómo Renata gesticulaba, levantando la voz hasta que todos los pacientes se percataron. Lauren se mantuvo firme, bloqueando su paso hacia los consultorios mientras yo terminaba con mi paciente. Cuando terminé, la hice pasar. Los papeles, dijo, dejando los documentos firmados sobre el escritorio. Gracias, contesté. No se trata de ganar o perder, se trata de consecuencias. Diego se fue, murmuró. Ni siquiera se despidió. Solo envió un mensaje diciendo que empezaba el nuevo trabajo la semana siguiente y que enviaría a alguien por sus cosas. ¿Y eso te sorprende?, pregunté. Creí que era diferente. Le importaba cómo lo hacías sentir, no quién eras. Me equivoqué, admitió, mirándome a los ojos. Un gran error, asentí. ¿Existe alguna posibilidad de...? No, dije tajante. Ese puente no está solo quemado, Renata. Ya ni siquiera existen los cimientos. Se secó una lágrima. De verdad te amé, ¿sabes? Tal vez, respondí, pero no me respetaste. Y sin respeto, el amor no significa nada. El divorcio se finalizó 62 días después, el plazo más rápido posible según las leyes de Michigan, ya que no teníamos hijos y ella no presentó oposición. Ese día me tomé libre y cumplí un viejo deseo: fui a escalar. Renata siempre lo había rechazado por peligroso e innecesario, pero yo lo necesitaba. El instructor me dijo que tenía habilidades naturales, buena fuerza de agarre, gracias a años de terapia manual, buen equilibrio y sangre fría bajo presión. Reservé en ese momento una serie de clases. Esa noche me reuní con mis amigos en una parrilla elegante en el centro. Por la libertad, brindó Paula, alzando su copa. Y por saber cuánto vales, añadió Tomás. A la mañana siguiente desperté en mi nuevo departamento con vista al río Detroit, más pequeño que la casa anterior, pero completamente mío, sin concesiones, sin competencias por atención. Lo había pagado en efectivo con mi parte del valor de la casa, ahorrando unos $28,000 en intereses a 5 años, en comparación con un préstamo hipotecario. Mientras tomaba café, revisé el correo. Habíamos recibido una propuesta para expandir la clínica a una tercera sede, esta vez en colaboración con un prestigioso grupo de cirujanos ortopédicos. Las proyecciones duplicarían nuestros ingresos actuales, y el contrato incluía un bono por firma que cubriría por completo mi cuenta IRA del año. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lauren. Confirmada la reunión con el grupo ortopédico para el viernes a las 10 de la mañana, ¿seguís en pie para la cena este fin de semana? Sonreí y respondí: por supuesto. Espero con ganas las dos cosas. Lauren y yo empezamos a salir un mes después del divorcio. Sin apuro, sin impulsos, solo 2 adultos que se respetaban y valoraban sus límites. Ella no dependía de mí, ni emocional ni económicamente. Tenía su carrera, su círculo de amistades, sus propios intereses. Lo último que supe de Renata es que tenía dificultades económicas por pagar sola la hipoteca. Intentó comunicarse conmigo 1 o 2 veces, con mensajes disfrazados de intención de reconectar, pero mantuve firme el límite del contacto cero. A veces me pregunto qué habría sido de mí si me hubiera quedado,
si hubiese seguido aceptando ser la segunda opción. ¿Habría logrado expandir la práctica así? ¿Descubierto de lo que realmente soy capaz? Al final, la mejor venganza no fue lo que le hice a Renata o a Diego, fue todo lo que hice por mí. Construí una vida que ninguno de los dos puede tocar, ni en lo financiero, ni en lo físico, ni en lo emocional. Porque lo más importante que aprendí en todo esto es que prefiero estar solo que ser la segunda opción de alguien. Y lo curioso es que, una vez que aprendes esa lección, rara vez terminas solo.